Hola Carolina, nos volvemos a Hola, ver desde hace mucho tiempo. Hoy la profe Isa está en sus pruebas de docente, mm, entonces por eso no está el día de hoy. Entonces ok, te voy a acompañar el día de hoy. ok, ¿Listo? profe. Ciclo 3, ¿cierto? Tú eres la única de ciclo 3, ¿cierto? Siempre, profe. Carolina, ¿qué? Martínez. Listo. Aquí tomo asistencia ah, para darle a la profe Isa. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como en todas mis clases, vamos a hacer una lectura y de ahí socializamos las dos, porque pues solo somos las dos. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Entonces, la lectura que traje el día de hoy se llama El Círculo del Odio. Dice, un importante empresario estaba enojado y regañó al director de uno de sus negocios. El director llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado porque había un abundante almuerzo en la mesa. La señora gritó a la empleada, que rompió un plato y le dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El animal salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por allí. Cuando ella fue a la farmacia para hacerse una curación, gritó al farmacéutica porque le dolió la aplicación de la vacuna. Este hombre llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. La señora manantial de amor y perdón le acarició la cabeza mientras le decía, hijo querido, te prometo que mañana te haré tu comida favorita. Trabajas mucho, estás cansado y hoy precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor. Lo bendijo y abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del odio al chocar con la tolerancia, la dulzura, el perdón y el amor. Listo, Carolina, ¿qué análisis me puedes dar de esta lectura? Otra ¿Me vez, no. escucha? Listo, ahora sí. A veces las personas quieren como esto, pero en nosotros está. ¿Ya ahí me escuchas? Sí, señora. Pues que hay personas que hacen, a veces que en estos momentos sean malos, los demás dicen o hacen sus acciones. Nosotros mismos somos quienes lideramos y nos dejamos contaminar de pronto de esa mala vibra, digámoslo así, o de dejarlo que nos contamine tanto como de pronto con las personas que de pronto sí nos quieren y que pues que no tienen la culpa, como en este caso que fue la mamá de él, que fue la que le dio como la calma. Pues yo lo tomé así. Correcto, correcto, Carolina. Listo, vamos a dejar hasta ahí. ¿En qué pregunta vas con la profesora Isabel? La 47. ¿En la 47?
Un momento, yo miro acá. Listo, entonces me dices que la 46 irían con la profe Isabel. La 47. Listo. Entonces empecemos. 48. ¿A qué tipo de literatura pertenece el Memorial de Solola? Solola. A. Mayas. B. Azteca. B. Misionero. D. Ninguna de las anteriores. No se te escucha de nuevo, Caro. La D, ninguna de las anteriores. No. ¿La cuál? La B, aztecas. No. Dice que a qué tipo de literatura pertenece el Memorial de Sololá. Dice que en 1560 se escribieron las historias de los pueblos. Entonces eso fue en el tiempo de los mayas. Entonces es la A. Listo. Entonces también tenemos conjugaciones. Las conjugaciones son las palabras que se usan para unir dos o más elementos en una oración. También hay conjugaciones adversativas, que son las coordinadas que denotan oposición. Por ejemplo, pero, más, aunque, sin embargo, por lo demás. También están las causales, que son las subordinantes que expresan causa. Por ejemplo, porque, como, dando que, visto que, puesto que. Están también las completativas, que son las subordinadamente que introducen oraciones. Por ejemplo, así, como sin que. También hay otros tipos como las copulativas, que son nexos, por ejemplo, ni, junto que, son las que suman a la oración. Por ejemplo, vete a la cocina y coge el plato. Entonces, si ves, las copulativas son las que suman. Las disyuntivas son las que hacen el nexo como o u, son las que son las de exclusión. Por ejemplo, ve con nosotros o quédate en la calle. También están las adversativas, que son las que, pero, más, sin, son las de oposición. Por ejemplo, te ayudo, pero tengo mucho tiempo. Entonces, esas son las oraciones coordinadas, los tipos y las conjugaciones. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Listo.
Entonces vamos ahora con el módulo. Dependiendo de lo que te acabo de explicar, entonces dice la 86. ¿Qué es una oración compuesta? A. Aquella que tiene sujeto seguido de un verbo. B. Aquella que se maneja en el pasado, presente y futuro simple. C. Aquella que se forma de otras frases llamadas proposiciones. D. Todas las anteriores. ¿Tú cuál creerías que es la respuesta correcta dependiendo de lo que te expliqué ahorita? No, no es la A, Caro. Recuerda que las oraciones coordinadas son las que combinan dos o más proposiciones de la misma jerarquía y tienen más de un verbo o más de dos verbos en la oración. La C, correcta, aquella que se forma de otra frase llamada proposición. Listo, Caro. Esa está muy bien. 87. ¿En qué se diferencian las oraciones compuestas de las simples? A. En que tienen mucho predicado. B. En que unas hablan en pasado y otras en presente. C. En que las compuestas tienen más de un verbo. D. En que las simples no tienen verbos. ¿Cuál es la respuesta correcta, Caro? La C. Correcto, Carolina. La C. En que las compuestas tienen más de un verbo, porque son las oraciones compuestas de... Ajá, correcto. 88. ¿Qué se entiende por conjugaciones? A. Que se... A. Conjuntos. B. Conjuntamente con varios significados. C. Nexos, palabras que sirven para anexar o unir. D. Es sinónimo de conclusiones. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Carolina? Recuerda que las conjugaciones, yo te dije que las conjugaciones eran palabras que se usan para unir dos o más elementos de una oración. Y ahí nos están dando la respuesta a la pregunta que te está... Ah, correcto. Correcto, Carolina. Es la 87 es la C. En la 88, perdón. Sí, en la 88 son nexos, palabras que sirven para anexar o unir. Listo, vamos con la 89. Dice la 89, según su clasificación, ¿qué se entiende por una oración compuesta coordinada? A. Expresan diversas relaciones entre sí, pero no se complementan una con la otra. B. Aquellas que se complementan unas y otras forman un párrafo. C. Aquellas que no llegan a ser sino simples oraciones unidas. D. Aquellas que traen solo un verbo con regla general. ¿Cuál creerías que es, Carolina? La A. ¿Te acuerdas cuáles eran las oraciones compuestas coordinadas? ¿No te acuerdas? Es la B.
Son aquellas que se complementan unas y otras formando un párrafo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. 90. ¿Qué es una oración compuesta copulativa? Recuerda que te dije cuáles eran los tipos de oraciones coordinadas. Y aquí empezamos. ¿Qué es una oración compuesta copulativa? A. Aquellas que se emplean para expresar la relación entre dos eventos o situaciones unidas mediante una conjugación. B. Aquellas que se emplean para determinar el rol del sujeto en la oración. C. Aquellas empleadas para dar cohesión a algún texto literario. D. Todas las anteriores son válidas. Recuerda que las copulativas son las que suman. Correcto, Carolina. Es la A, aquellas que se emplean para expresar la relación entre dos eventos o situaciones unidas mediante una conjunción. Correcto, Carolina. Listo, vamos con la 91. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. Luisa saltó el muro y la profesora estaba en mitad de la clase. B. La academia no ha estado mal. C. El Estado nos está robando. D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A, correcto, porque también tiene el conector. Luisa saltó el muro y la profesora estaba en mitad de la clase. Correcto. 92. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. A. Ayer estuve toda la tarde en piscina. B. ¿Cuándo será que hagas una tarea? C. Tengo que buscar el disco e imprimir documentos importantes. D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. ¿Cuándo será el día que haga? Pero recuerda cuáles son las oraciones compuestas copulativas, que fue lo que ahorita hablamos en la anterior respuesta. ¿Cuál creerías que es la respuesta correcta? Es- No, Carolina, recuerda que las copulativas son las que suman. Por ejemplo, y sí, que van como al pie y son conectores. Entonces, en la C, tengo que buscar el disco e imprimir documentos importantes. ¿Listo?
Listo, Carolina. 93. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. A. Juan y Luis terminaron tarde la tarea. B. La casa estaba hecha un desastre. C. No lograste ingresar a la página de mi tío. D. Se encontraron en París e iniciaron la investigación que querían para la historia. La D. Correcto, Carolina. Ahí vamos entendiendo. Eso está muy bien, Carolina. Así sea por señas, ahí nos vamos entendiendo. Muy bien. Listo. Vamos con la 94. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. A. La crema estaba en su punto. B. Esa película me produjo pesadilla. C. La carrera estuvo injusta. D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creerías que correcto? Ninguna de las anteriores porque todas las opciones que nos dan son oraciones simples. Listo. 95. El siguiente es un ejemplo de una oración compuesta copulativa. A. Estuve pensando y tú mientras tanto dormías. B. La carrera no había terminado y tú ya estabas pensando en ellos. C. Se encontraron e implementaron la operación jaque. D. Todas las anteriores. D. Correcto, Carolina. D. Todas las anteriores. Bueno, acá las oraciones coordinadas disyuntivas. Recuerda que son las que sacan o excluyen. Por ejemplo, ve con nosotros o quédate con ella. ¿Sí ves? Esas son las disyuntivas. Entonces, dependiendo de eso, vamos con la 96. Oraciones coordinativas disyuntivas son A. Oraciones que expresan dos o más alternativas que pueden realizarse simultáneamente. B. Oraciones que niegan una acción mientras firman la siguiente. C. Oraciones compuestas de tres o más acciones simultáneas. D. Oraciones simples unidas en un texto o párrafo. ¿Cuál crees que es la correcta en esa pregunta de oraciones coordinativas disyuntivas? Recuerda que la de oraciones simples unidas de un texto o párrafo. Recuérdate que las disyuntivas son eh, son las que sacan o excluyen. Y te daba el ejemplo, la de exclusión. Vete con nosotros o quédate con ella. Entonces la de no puede ser una oración coordinativa disyuntiva. No, no, Carolina, tampoco puede ser la B porque dice que son oraciones que niegan una acción mientras afirman la siguiente. Ahí no estamos ni negando ni afirmando, estamos dando como algo claro, vete con nosotros o quédate con ella. Entonces sería la A, oraciones que expresan dos o más alternativas. Ahí te están dando la alternativa de irse con nosotros o quedarse con ella. Entonces dice que son oraciones que expresan dos o más alternativas que pueden realizarse simultáneamente. ¿Listo? 97.
Yo creo que alcanzamos a hacer la 97 porque ya nos queda un minutico y acabamos la clase de hoy. ¿Listo, Carolina? 97. Es un ejemplo de una oración coordinativa disyuntiva. A. Juan y Luisa montaron en el tren antes que yo.